Muy buenas tardes, amados hermanos. Gracias a Dios. Empezamos esta tarde ya, nuestra nueva serie, Los fundamentos de una familia sólida. ¿Sí? Los fundamentos de una familia sólida. Y les animamos a estar presentes. Tenemos por 5 domingos esta nueva serie. ¿Por qué tratar acerca de la familia? Creemos nosotros que estamos viviendo momentos muy duros para la familia, ¿sí? Usted es testigo de lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Usted es testigo quizás de lo que está viviendo en su propio hogar, en su propia familia. Las últimas estadísticas, por decir, que sacaron detrás de las 4 paredes del mundo evangélico, hallaron también situaciones muy difíciles en la familia, mucha crisis en la familia, muchos maltrato, violencia psicológica, física, emocional. También vivimos tiempos en los que la gente, por decir, ha cambiado lo que son los principios y valores. Vivimos en un país donde, por decir, la droga, la delincuencia es el pan de cada día. Pero queremos nosotros por ello que debemos como iglesia aprender acerca de la familia, ¿sí? Por ello para nosotros es muy importante empezar esta nueva serie. Y le voy a pedir por favor que oremos para que Dios sea guiándonos en este tiempo, ¿sí? Vamos a orar y que Dios sea iluminando nuestro corazón, nuestro entendimiento, y que Él hable a nuestra vida. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Gracias por la enseñanza que hay para nosotros esta tarde. Señor, permítenos ser humildes, sencillos, para que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias a nuestro Dios. Mire, tristemente no hay escuelas para la familia, ¿sí? Y cada uno de nosotros, bien intencionado, va a tomar lo que ha recibido de su propio hogar y de lo que cree que es mejor. Pero nosotros queremos por ello darle principios que nos puedan ayudar a cómo Dios diseñó y cómo debe de funcionar la familia. Es por ello que en esta tarde vamos a ver acerca de nuestro primer tema de nuestra serie, los fundamentos, ¿sí?, de una familia sólida, principios y valores. Principios y valores. ¿Qué es un principio? ¿Sí? Porque algunos dicen, yo tengo mis principios. ¿Qué es principios? Y ahí le hemos puesto, es una norma de conducta. Es la verdad invariable de las cosas. O sea, los principios no cambian, son absolutos, no cambian. Como por decir, uno de los principios de nuestra naturaleza, de la ley de gravedad. ¿Sí? Ya tenemos muchos años en este planeta y usted puede decir, bueno, la ley de la gravedad no me gusta. Así que aviéntense los que están en el mezanine a ver qué pasa. ¿Sí? O sea, no podemos alterar un principio. No podemos, porque son inalterables. Y el diseño de Dios para la familia está desde el libro de Génesis y es inalterable. Los valores pueden cambiar. Los valores son algo interno de la familia, del ser interior. Los valores son aquello que la familia nos dice qué debemos hacer y cómo debemos de aplicarlo. Lo ideal debe ser que aprendiendo los principios lo aplique para la vida, que sea su valor. Pero cambian las cosas, ¿no es cierto? Nos dicen, por decir, en una oportunidad, una familia sufrió un mal juicio. Y era una familia de mucho dinero. Y ella dijo de esta manera, me voy del Perú porque no se hace justicia. Yo le digo, hace mucho tiempo no se hace justicia, pero las cosas cambian cuando te tocan a ti. ¿Sí? Tus valores cambian cuando te tocan a ti. Y eso es lo triste. Cuando no tienes buenos principios, tus valores pueden ser alterados. Lo que años atrás decías no, de repente hoy estás diciendo quizás o sí. Por decirle, para darle un ejemplo, ¿no es cierto? Hace muchos años atrás, nosotros en la iglesia, cuando una persona cometía infidelidad o fornicación, se disciplinaba públicamente. Hoy en día hay muchos pastores presos por haber disciplinado, porque eso se llama difamación.
¿sí? Y nuestras leyes lo condenan. Pero lo curioso está que la Biblia dice, en el libro de Filemón, dice, repréndelo para que los demás teman. Curioso, ¿no es cierto? Pero han cambiado, han ido variando. Pero ahí también nosotros hay que ver cómo tratamos a la persona que cae en estas situaciones. Porque tenemos que aprender a la luz de la Biblia qué hacer. Pero si no tenemos los principios claros en nuestra vida, ¿cuáles van a ser nuestros valores? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Cuando el pueblo de Israel va a ingresar a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, ¿sí? Ellos habían pasado ya 400 años, ¿dónde? En Egipto. Y los egipcios eran paganos, tenían muchos dioses, de tal manera que cada plaga era uno de sus dioses. Y ellos en el transcurso de 40 años fueron discipulados por Moisés y aprendieron acerca de Dios. Y ahora están por entrar ya a la tierra prometida. Pero en esa tierra prometida hay pueblos paganos. Hay pueblos que no conocen a Dios, que no temen a Dios, que tienen como principio de vida para agradar a su Dios sacrificar a sus propios hijos. Que tienen como principio de vida la prostitución de sus hijas de una manera religiosa. Que no hay orden en la familia. Y este pueblo de Israel se acercaba a conquistar esa tierra. Y nosotros que hemos leído la Biblia sabemos que ellos en los primeros años no conquistaron todo. ¿Se acuerdan que Moisés, de Josué le va a decir, ¿hasta cuándo van a ser negligentes de no poseer la tierra que Dios les ha dado? Así que después de varios años, ellos otra vez comienzan a hacer la conquista. Pero había en ese lugar entonces gente que no conocía ni temía a Dios. Y lo natural cuando hay gente es relacionarnos con ellos. Y usted cuando se relaciona con otros, aprende de ellos, ¿o no? Usted no le ha dicho, dime con quién andas. ¿Cómo? Y te diré quién eres. Y usted trabaja con diferentes personas, con creyentes y no creyentes, con personas que temen a Dios y no temen a Dios. Así que ese pueblo tenía que estar preparado para no ser influenciado por esas corrientes de esos tiempos. Así que Dios le va a dar a través de Moisés principios que le puedan ayudar para la vida. Porque sabe que no respetar los principios trae consecuencias. Trae consecuencias. Y nuestra patria ya lo está sufriendo. Y nosotros tenemos que seguir orando. Por decirles, la Biblia dice, varón y hembra los creó el Señor. Por tanto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El matrimonio es el diseño de Dios. Un hombre y una mujer. ¿Sí? Pero ¿qué dice nuestra sociedad hoy? ¿Qué dice nuestro presidente hoy? ¿A qué cosa nos quiere llevar? Porque no tiene principios ni temor de Dios. Y las consecuencias que es con un hombre no van a poder procrear. Una mujer con una mujer no van a poder procrear. Y entonces, ¿a qué nos están diciendo que vayamos? A la ideología de género. Para poder adoptar hijos que no podemos tener. O mejor abortarlos. Si no me los quieres dar, te los mato. O sea, vivimos tiempos donde no hay temor de Dios. Así que los tiempos de Israel no son ajenos a los tiempos que nos toca vivir a nosotros. Es por ello que tenemos que tomar en cuenta la verdad de la palabra de Dios. Amén. Permítame 4 principios que todo hijo de Dios, que toda familia de Dios debe tenerlo en su propia familia. Primer principio:
Nuestra familia le pertenece a Dios. Nuestra familia le pertenece a Dios. ¿A quién le pertenece su esposo? ¿A quién le pertenece su esposa? ¿A quién le pertenecen los hijos? ¿A quién le pertenece la suegra? Ahí sí dudas. A Dios. A Dios. Es creyente, tú no la puedes juzgar. ¿Sí? La familia es de Dios. Si usted es un hijo de Dios, mira lo que le dijo Dios al pueblo de Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este verso es conocido como la Shema en Israel y es un asunto nacional. Es una lectura que se da constantemente y es oficial. Israel lo tiene bien en claro, este principio de la palabra de Dios. Oye Israel, presta atención Israel, escucha Israel, considera lo que aquí te voy a decir. ¿Le cambiamos Israel por los olivos? ¿O le cambiamos Israel por tu nombre? Porque esto es para ti y esto es para mí. Así que debes de prestar atención. Este mensaje nos dice Jehová nuestro Dios. Dios es mío. Es precioso cuando los hijos están pequeños, dicen mío mi papá, mío mi mamá. ¿Sí o no? Aún entre hermanos dicen mío, este mío, no este mío. Porque se sienten parte de la familia. Se sienten seguros con papá y mamá. Porque así es como un hijo de Dios se siente. Dios es mi Dios. Así lo dice el salmista. Dios mío, eres tú. El Dios todopoderoso, el Dios de la creación es mi Dios. Así que dile a tu hermano eso. ¿Ah? Dile, Él es mi Dios. Y de ello debo de apropiarme. Usted debe de saber y decirle a su familia, en esta familia Dios es el Señor. En esta familia Dios es la autoridad. Aquí se rige bajo los principios de Dios. Yo no te obligo a otra cosa, solamente que aquí vive una familia de Dios. Y esto debemos de tenerlo bien en claro cada uno de nosotros, porque le pertenecemos a Dios. ¿Cuántos se han casado por iglesia? Iglesia católica, iglesia evangélica. ¿Cuántos se han casado por la iglesia? Arriba también, algunos jóvenes levantan la mano por fe. Bien, ¿no es cierto? Pero usted se ha casado por la iglesia y le llamamos matrimonio religioso. ¿Por qué le llamamos matrimonio religioso? Porque lo hacemos por religión. Usted pensó en Dios en ese momento. Usted estaba pensando con qué se iba a casar, con cómo estaba el vestido de novia, cómo estaba el terno, cómo estaba el buffet, qué decían los músicos, si llegaron los testigos y tantas cosas que mientras daban los votos estaban diciendo, ¿y de aquí qué vamos a hacer? A muchos le puede haber pasado esto, de estar en una boda, pero sin considerar que Dios es testigo de tu pacto matrimonial. Sin considerar que ese día tú le estás invitando a ser el Señor de tu familia. Quizás no te has enterado, pero eso deberías haberlo hecho. Decirle, Dios, yo consagro mi matrimonio a ti, porque este matrimonio es el diseño tuyo y a ti te pertenece. Y este matrimonio va a andar por tus principios. Y esto es lo que llamamos nosotros, por eso nosotros decimos consagración de matrimonio. Consagra tu matrimonio, consagra tu familia a Dios. Amén. Sí, dedícale a Él porque a Él le pertenece. Él es el Señor de tu familia. Por eso dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no es el Señor de tu familia, en vano trabajas. En vano trabajas.
Todo buen intento tiene el nombre de buen intento, pero no ha solucionado nada. Dios tiene que ser el Señor en tu familia y decirle: Él es nuestro Dios. Amén. Segundo principio: nuestra familia debe amar a Dios. Nuestra familia debe amar a Dios. Y aquí estamos hablando de cosas muy serias. El amor no está basado en sentimientos, sino en un principio de Dios. Y está en la ley de Dios, que debes de amarle. Es por ello que la palabra vuelve a repetirle en Deuteronomio y le dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Mira lo que dice la palabra. Debemos amar a Dios con todo nuestro ser. Involucra nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestra voluntad. Que nuestra vida sea un reflejo de que Dios vive en nosotros. Porque debemos amarle a Él con todo. Todo es todo. No hay condiciones. No es que si lo siento o no lo siento. Dice la palabra de Dios que nosotros le amamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Es que ¿sabes qué? Nuestra naturaleza es amar al que nos ama. Es amar al que nos hace bien. Pero Dios dice de una manera diferente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, en que siendo enemigos de Dios, en que estando bajo la ira de Dios, Él dio su vida por nosotros. Amén. Y algo muy importante, hermanos, por amor. Dice Dios que usted y yo le debemos de amar. ¿Sí? No es opcional. Por 3 razones fundamentales. Una de ellas está en el versículo 14 y 15 de Deuteronomio 6. Dios no comparte el amor que le tenemos que dar a Él con nadie. Dios es nuestra prioridad. Primero está Dios. Después está mi familia. Porque si yo amo a Dios y tengo como prioridad a Dios en mi vida, mi familia va a ser bendecida. ¿Sí? Por ello es muy importante. Dice la palabra de Dios de esta manera: no andaréis en pos de dioses ajenos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti. Dios es celoso. Y su celo es sano, porque su celo nos ubica y no nos distrae mirando otras cosas. Porque si amamos a Dios, no amaremos al mundo, porque el mundo y sus deseos pasan. Lo dice la Biblia. Y nuestra prioridad es amarle a Él. Él es celoso. Es como en la pareja, ¿no es cierto? Usted no comparte el amor de su esposo con otra persona, ni el de su esposa con otra persona. Porque lo aprendemos de Dios, porque nos debemos el respeto mutuamente. Usted aún es celoso con sus hijos. ¿Usted se acuerda cuando su hijo estaba pequeño? Aquí en la iglesia me decían, no, este hijo con esta hija. Y los papás se molestaban. Oh, no, porque como si ya se van a casar. Ha pasado el tiempo y no ha sido nada de lo que se dijo. Pero somos celosos. Y nos enojamos. Dios no comparte su amor con nadie, sino con usted. Y Él es celoso. Y quiere que usted también le ame a Él. ¿Sabes también
el amor de Dios debe ser los que nos impulse a hacer su voluntad. Si usted ama a Dios, entonces, como dice el Señor Jesús, usted ha resuelto todo. El gran mandamiento es: amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y el segundo, amar a tu prójimo. Así se resume toda la ley. Porque si amamos a Dios, de una manera natural vamos a obedecerle. Y vamos a cumplir la ley no por legalismo, sino por amor. No hacemos las cosas que Dios prohíbe porque le amamos a Él. Porque sabemos que le ofende a Él en primer lugar y después me ofende a mí. Es por ello muy importante el amar a Dios para que yo pueda entonces servirle. Yo le sirvo a Dios porque el pastor me dijo que lo tengo que hacer. Porque mi supervisor me dice: si no vienes, ¿qué hacemos? No, yo sirvo a Dios porque le amo. Amén. Yo sirvo a Dios porque yo amo lo que Él ama. Y Dios ama a este mundo que necesita de Jesús. Y Dios ama a su iglesia. Y es por eso que usted, al servirle por amor, se vuelve un instrumento de bendición para la iglesia. Amén. Así que no es obligado. No es obligado. Usted lo hace por amor. Amén. ¿Sí? Así que el que sirve, sirve, y el que no sirve, simplemente no sirve. Hay que enseñarle a que pueda amar a Dios para que podamos servir juntos. Tercero fundamento: si amamos a Dios, vamos a amarnos unos a otros. ¿Sí? Porque es así. Si tú tienes, dice la Biblia, Dios es amor. Y si usted anda con Dios, usted tiene que amar. Porque dice la palabra de Dios: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Para la familia, ¿quién es su hermano? Su esposo. No es creyente, pastor. Es creyente, no parece, ¿no? Pero es su hermano. Su esposo es su hermano en Cristo. Si recibió a Cristo, es su hermano en Cristo. Su esposa es su hermana en Cristo. Y la Biblia dice que debemos de amarnos. Los esposos se deben amar. Los padres deben amar a sus hijos. Los hijos deben amar a sus padres. Porque Dios así lo dice. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es por ello que Dios quiere que le amemos a Él primero. Si usted le ama a Él primero, le va a ser fácil amar a su enemigo. Mírelo. Sí, porque usted le ama de parte de Dios. Y usted le da ese amor no por lo que Él hace, sino porque usted conoce a Dios. Amén. Así que por ese motivo nosotros, como principio de nuestra vida, debe ser: yo amo a Dios. Yo amo a Dios. Tercer principio, para nuestra familia, debemos aplicar los principios y valores de Dios. De nada sirve ser oidores olvidadizos, sino oidores hacedores. Lo dice la palabra de Dios. Es por ello que la Biblia le dice allí: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esta palabra de Dios debes de apropiártela. No debes decir: no vino la hermanita, lo necesitaba, era para ella. No vino mi esposo, hubiera estado, él lo necesitaba. Mi hijo, ¿por qué no lo he traído? No. Esta palabra que Dios te da hoy, ¿para quién es? Es para mí. Es para mí. Porque Dios quiere lo mejor para mi vida, para mi familia. Y yo debo de apropiarme de esta verdad de Dios. ¿A quién le corresponde la formación y educación de sus hijos? ¿Ah? A mí, que soy papá. A usted, que es papá. A usted, que es mamá. A usted le corresponde. Le hemos delegado al colegio. El colegio no le va a enseñar los valores y principios. El colegio le va a enseñar matemática, historia, literatura, arte. La universidad le va a enseñar una profesión
una carrera para poder sostenerse en la vida, pero no le van a dar principios de vida. Miren los últimos audios que tenemos. ¿Acaso son personas no preparadas? Son personas preparadas, con doctorado. ¿Y qué es lo que han hecho de nosotros? Porque la escuela y la universidad no te preparan para hacer vida de familia. La vida en familia se aprende en la familia. Sí, en la familia. Nosotros somos los llamados a preparar a nuestra familia. ¿Sí? Así que lo que nosotros hacemos lo van a hacer nuestros hijos. Y tenemos que tener cuidado en ello, porque esto trasciende. Nosotros tenemos que educar a nuestros hijos. No podemos delegar esta responsabilidad a otros. Tristemente, muchas personas le han delegado a los abuelos, a las abuelas, ¿no es cierto?, a los tíos, a la empleada, la formación de sus hijos. La formación de nuestros hijos nos corresponden a nosotros. Así que permítame compartir algunos valores que tenemos que tener en familia. ¿Qué le parece? ¿Sí? Algunos, hay muchos en la Biblia, pero que usted debe de apropiárselo y que tenemos que aprenderlo para nosotros si lo hemos olvidado. Una de ellas es la gratitud. La gratitud es el sentimiento que experimenta una persona al recibir un favor o un beneficio. ¿Sí? Es reconocer y decirle gracias. Gracias. ¿Hace cuánto tiempo no salen de nuestros labios esa palabra gracias? ¿Sí? Eso debe estar en nosotros. Cuando el esposo llega a la casa, la quincena, la semana, para el sueldo, y le da a su esposa, ¿qué le debe decir? ¿Y por qué le dice? Esto no alcanza. ¿Ah? Esto no alcanza. Arroz a lo cubano vamos a comer. ¿Qué le debe decir? Gracias, esposo, por tu esfuerzo. Muchas gracias. Que Dios bendiga tu trabajo, tu esfuerzo. Pero esfuérzate un poquito más, por favor. ¿Ve que suena diferente? ¿Sí? Suena diferente. Porque le debemos ser agradecidos. ¿Sí? Le debemos agradecer. ¿Usted le agradece a su esposa? No le agradece tampoco. Lo que te he dado no alcanza, es todo más cocinas. ¿Ah? ¿Y cuándo vas a aprender a cocinar? En vez de decirle gracias. No te miento, la comida está pasable. No, sí hay que agradecerle por la comida, hermanos. A veces nosotros afectamos a nuestros hijos. Yo se lo dije una vez, porque yo le decía en la mesa, decía, uy, tu hermana cocina rico. Y mis hijos cuando estaban pequeños no querían comer lo que la mamá preparaba porque yo les había dicho que su mamá no cocina bien al decir que otro cocina mejor. Entonces cuando yo aprendí a agradecerle, entonces ellos aprendieron a comer en casa y con mi chicote en la mano. No, pero hay que ser agradecidos. Cuando papá te da para el estudio, gracias. Gracias. Yo no sé, si no me pagas, yo no sé. No. Gracias. Gracias por lo que me das. Gracias por el esfuerzo que haces para que yo pueda estudiar. Gracias por lo que me das para que yo pueda vestir. Muchas gracias. Porque si lo reclamamos como un derecho, porque hoy en día han salido los derechos del hijo, pero también han salido las responsabilidades. Pero hay que aprender a enseñarles a decir gracias. No es que diga, ay, cómo me siento bien que me agradezcan. No, ese es algo que te hace bien a ti por ser agradecido. Y Dios bendice al que es agradecido. Amén. Así que tenemos que enseñarle, cuando usted sube al carro, el chofer le dice, gracias por permitirme subir a su carro. ¿Sí? ¿Qué le dice al mozo usted cuando le atiende en un restaurante?
apura pues. No, gracias porque me atiendes. Y todo eso observan tus hijos. Yo tengo un mal recuerdo porque un día entramos a un restaurante, no me atendieron, yo me paré y me fui. Y les di un mal ejemplo. Así que tuve que enmendar y volver. Y en otras oportunidades comer y saber esperar. Pero a veces reaccionamos de una manera mala. Hay que aprender a ser agradecidos. ¿Sí? Así que dice el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Seamos hijos agradecidos, seamos padres agradecidos, seamos esposos agradecidos. Amén. ¿Sí? Un valor más, respeto. Creo que esta palabra respeto ya está en peligro de extinción. Sí. Usted va al Metropolitano, hace su cola por las puras, creo, porque el que corre más rápido le gana. Sí. Y usted tiene una persona adulta parada allá y le dice, el asiento para adultos es rojo, vaya para allá. Sí. Ya antes, por decir en mis tiempos, cuando alguien subía yo me hacía el dormido. Sí. Hasta que tuve que aprender a ceder el asiento a los adultos. Por respeto. Por respeto. Pero hoy en día se ha perdido el respeto. Hoy en día las personas, fue difícil para mí en la semana anterior en una cúster, una señora ya de edad parada allí que se tambaleaba y un joven, no de la iglesia, un joven, ¿no es cierto?, de entre 20 y 21 años, no se quería parar. Y uno le dice, mira, la señora está cansada, dale asiento. No, los asientos rojos están allá, señor. Y no tienen vergüenza para nada. No tienen vergüenza, porque en su familia lo han creado con derecho a todo. Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Y aunque parezca sencillo, hermanos, por decir el día de ayer, están haciendo cambios sanitarios en las calles, ¿sí? Nuevas conexiones. Y entonces los están dejando mucha tierra en las veredas. Pero un hombre salió a gritarle al trabajador, le dijo, tú me lo barres porque ha estado limpio. ¿No entienden que le han estado dando un servicio? Porque al final ese beneficio es para todos. Y su hijo grandote miraba cómo el hombre lo barría, se lo miraba. Yo lo que hubiera hecho era barrerlo yo y con mis hijos barrerlo. Sí. Y alcanzarle mejor que beba algo por el trabajo que hace. Está bien, a él le pagan, pero ese trabajo también me beneficia a mí. ¿Qué les enseño a mis hijos? A no respetar a las personas, a tomarlos en poco. Y yo como papá le tengo que enseñar a mis hijos, porque se ha perdido el respeto a los padres. Sí. Ahora estamos de igual a igual. Sí. Desde que están chiquitos ya te enfrentan y todavía me dicen, pastor, no sé qué hacer con mi hijo, ayúdame. Ni que fuera Goliat su hijo. Le falta aprender a enseñarle el respeto. ¿Qué hace su hijo cuando llora? Acá tengo la solución. Toma. Pero no hagas bulla, si no te quito. ¿Vas a ir al culto conmigo? Sí, pero me das tu celular. Toma. ¿Sí? Y ahí están, yo los veo. Y el muchacho está que juega y juega y juega y juega. Entonces a él le agrada venir a la iglesia, ¿por qué? Porque tú le vas a dar el celular. Y tenemos que enseñarle a nuestros hijos el respeto, la obediencia. Lo que dice papá, mamá, se respeta. Dice la palabra de Dios, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? Porque esto es justo. Esto trae bendición.
Porque si tú respetas a tus padres, no hay problema, tendrás el respeto por los demás. Dios dice que debemos respetar. Así que los hijos tenemos que aprender a respetar. Hay hijos que solo informan, ¿sí? Dicen, me voy a mi reunión. Ah, bien, se va a su reunión, pero ni siquiera ha dicho, papá, permiso, voy a ir a una reunión. ¿Se puede? ¿O cuentas conmigo para algo? No, me voy a una reunión. ¿O no dicen así? ¿Ah? Voy a estudiar, si quieres me das para mi pasaje, si no, no. O sea, solamente informan. ¿De quién es el problema? ¿Del hijo o del papá? Del papá que no le enseñó a respetarle. Porque dicen, mi hijo es mi amigo, mi hija es mi amiga. Los amigos cumplen otros roles. El rol que a usted le corresponde es rol de autoridad y de formación. Y si no le damos hoy, lo lamentaremos mañana. Es por ello que nosotros tenemos que enseñarle a la luz de la Biblia el respeto. Y aquí en la palabra de Dios, usted va a encontrar cómo criar a nuestros hijos. Cómo tratar a nuestra esposa, cómo tratar al esposo, cómo se vive en familia. Usted lo va a aprender aquí, el respeto, porque Dios así lo requiere. ¿Para qué? Para que seamos de bendición, de bendición. Yo no sé cómo se trata con sus hijos. Voy a ponerme de acuerdo con mi hijo. Mira, cuando los hijos ya se casan o hacen su vida fuera de tu hogar, ahí sí puede ser tu amigo. Porque ahí ha asumido responsabilidad sobre su propia vida. Él toma su decisión, ella toma su decisión, no está bajo tu autoridad. Ahí solo te queda orar y ser su amigo. Ahí es diferente. Pero mientras viva bajo tu techo, tú eres su padre, su autoridad. ¿Amén? Yo sé que a algunos no les gusta, pero yo ya tengo hijos grandes. Y no soy legalista. Lo hago porque la Biblia dice, instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se aparte de ello. Si yo le enseño principios de Dios, cuando yo no esté, ellos van a seguir valorándolo. Amén. Pero no es fácil. El respeto a los mayores. Hay que respetar las canas. Sí. Hay que respetar a las personas. Bueno, a mí, yo ya tengo 53 años, me va a salir cana seguro ya. Pero ¿sabe qué? Hay que respetar a los adultos. La Biblia dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Hay que saber respetar. Que Dios nos ayude a respetar a las personas adultas. Por eso Pablo le decía a Timoteo, a los ancianos trátalos como si fueran tu padre. Pero si no le hemos enseñado a nuestros hijos a respetarnos a nosotros, ¿cómo van a respetar a los ancianos? Por eso uno es consecuencia del otro. Y la Biblia también dice que debemos respetar a las autoridades. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Se da cuenta? Usted y yo somos llamados a respetar a nuestras autoridades. Aquí en la iglesia, ¿quién es su autoridad? Qué difícil les cuesta. ¿Quién es su autoridad? El pastor. Ah, no es de mi red. Usted se sujeta a todos los pastores, porque son siervos de Dios y que buscan el bien para ustedes. Porque debemos ministrar de acuerdo a los principios bíblicos, porque daremos cuenta. Nosotros debemos de orar por nuestras autoridades y respetarlas, así no nos guste, porque han sido establecidas por el Señor. Y no nos debemos de olvidarnos, debemos orar por ellos, que Dios tenga misericordia, que Dios los lleve a los pies de Cristo. Nosotros tenemos que orar también por nuestros maestros. A nuestros maestros en el colegio hay que respetarlos.
Hay que respetarlos. No porque nos dicen, si se sigue portando mal, te jalo. No, hay que respetarlo porque Dios dice que debo respetar a toda autoridad. Y el maestro en aula es autoridad. ¿Sí? Tengo que aprender a respetarlo. Permítame otro valor, responsabilidad. Responsabilidad. Ser capaz de responder. Es el cumplimiento de las obligaciones. ¿Sí? Nosotros tenemos que enseñarle con nuestro ejemplo a nuestros hijos a ser responsables. Debemos ser responsables en responder por nuestros actos. Usted no use la palabra quizás me porté mal, quizás no hice esto, quizás me olvidé. Ese quizás es una disculpa, no es correcto. Si yo rompí, yo repongo. Yo soy responsable. Si yo le puse a mi hijo en un colegio particular, yo pago su mensualidad. Yo no espero que me llamen. Si yo tengo el cable y todos sus servicios, yo tengo que pagarlo. ¿Sí? Yo no tengo por qué tener miedo a Infocor. Yo tengo que tenerle temor a Dios. Porque yo soy responsable. Los bancos me llaman porque tengo crediticio, ahí dice, porque estoy en azul. Porque no saco nada. Porque soy responsable. Yo tengo que aprender. Antes las deudas lo seguían a uno. Deudas pueden haber, pero soy responsable en asumirlos. Y cada vez que mis hijos me ven lo que yo hago en hogar, si yo pagaba la luz a tiempo, o me daban un mes, o me venían a cortar la luz, eso estoy enseñando a mis hijos. Sí. Si me vienen a tocar, ay, ¿hasta cuándo van a pagar? ¿Qué? Y que hablen mal de mí, mis hijos se acostumbran a escuchar que hablen mal de su papá y que hablen mal de él, también va a ser algo normal. O sea, nosotros tenemos que enseñarle a la responsabilidad para que ellos también puedan ser responsables. Amén. Hay que enseñarle a nuestros hijos. Cuando son pequeños, usted le hace las cosas, pero también hay que darle responsabilidad en el hogar. Por aquí están mis hijos. Tengo 3 hijos. Y yo le dije así, día 1, día 2, día 3, así. Lava el servicio a él, le toca a ella y le toca al otro. Y estaba el calendario ahí en la cocina. Porque tienen que aprender. A mí me lo enseñaron no en mi casa, sino en la iglesia. Otra familia me enseñó. Yo les planché la ropa hasta los 12 años, de ahí me jubilé del planchado de ropa. Ellos comenzaron a lavar su propia ropa. Si quieres andar limpio, ahí está la lavadora. Y ahora es fácil, pim, pim, listo. Pero, pastor, mi hijito, no, él no. ¿Cuántos años tiene? 35, pastor. Enséñale a ser responsable. Enséñale a ser parte de la familia con sus responsabilidades. Si ya trabaja, yo le dije a mis hijos así, si tú trabajas, tú te pagas tus estudios. Por eso estás trabajando. Si no trabajas, yo lo pago. Yo lo asumo. Pero si tú trabajas, tú también pagas. Porque el del NOR no es mío. La luz que usas no es mía, es desde el NOR. Así que tú también eres parte de la inversión aquí en la familia. Y le enseñamos a los hijos desde solteros a aportar en la familia con responsabilidad. Sí, enséñele desde ya que están pequeños, porque cuando está grande le va a ser difícil, pero no imposible. ¿Sí? Hay que enseñarles responsabilidad, la responsabilidad en el hogar. ¿Sí? Le tenemos que enseñar a nuestros hijos. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Ah? ¿Cómo nos portamos en casa?
como creyentes o como incrédulos. Porque ¿sabes qué? El lenguaje evangélico se aprende. Se aprende. Sí. Si mis hijos nacieron cuando yo era pastor, entonces ellos aprendieron a orar por los alimentos. Ellos aprendieron varias cosas por un hecho natural que están en un hogar evangélico. Pero para ser evangélico, ellos tuvieron que decidir recibir a Cristo en su corazón. Ahí está la diferencia. Pero muchos pueden aprender la vida evangélica sin ser evangélicos. Por eso debe asegurarse que su hijo sea un hijo de Dios. Amén. Debe asegurarse y debe de ayudarle en ello. Permítame, por favor, otro valor: generosidad. Hay que ser generosos. Ayudar a los demás de un modo honesto sin esperar algo a cambio. Hay que ayudar. Dice la palabra de Dios: porque no faltará menesteroso en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano al pobre y al menesteroso en tu tierra. Abrirás tu mano, porque algunos son así, ¿no? Duros. Yo también era duro, ¿no es cierto? Mi jugador favorito, Mano de Piedra Durán, ¿no? Duro. Y tuve que aprender de otros consiervos que nos enseñan a poder abrir nuestras manos para bendecir, a recordarnos de dónde nos sacó Dios cuando no podíamos tener, y ver cómo Dios nos sostiene a través de una persona generosa. Yo me acuerdo, hermanos, que cuando nosotros estábamos en el ministerio y no había una iglesia que nos podía sostener, nos daba el ropero pastoral. Había ropita ahí que le llevaba a mis hijos y le quedaba grande, y a mí, obvio, también grande, ¿no es cierto? Pero lo adaptábamos. Gracias por aquellas personas generosas, gracias por aquellas personas que se desprendieron, pero fueron de bendición para nuestra vida. Nosotros somos llamados a ser bendición también a otros. Así que cuando viene el mozo, ¿qué tienes que ser? Generoso. ¿Sí? Si te vas a un restaurante, lleva también tu propina. Sí, lleva tu propina. Cuando yo no le doy la propina, mis hijos me dicen: papá, ya llegó la hora de la propina. Papá. Colaboren, ¿eh? ¿No es cierto? Pero ellos también, cuando no tengo lo suficiente, ellos también dan. Cuando vamos en el carro, por decir, y nos para el semáforo, y ahí comienzan a hacer sus acrobacias, ¿sí? Y un día mi hija me dice: papá, mira lo que está haciendo allá, vamos a verlo. Vamos. Y damos la vuelta al carro y nos pusimos y estamos en primera fila. Terminó la función y comenzaron a pedir. Y me dijo: papá, ¿has visto? Sí, ya, da. Porque hay que ofrendar también. Hay que ayudarles. Gente que se está esforzando en su manera de vivir, de ganarse la vida, que lo está haciendo honestamente. Pueden engañarnos, pero no nos engañan a nosotros. Engañan a Dios y un día su pecado los va a alcanzar. Nosotros tenemos que ser generosos. Gracias a Dios por la iglesia que es generosa. Sí, le pedimos frazadas y trajeron frazadas. Hubiera usted, con tanta emoción lo recibieron la gente. Qué alegría los niños al recibir una frazada en sus manos, al recibir ropita, porque no las tienen, no tienen los recursos, pero la iglesia fue generosa. Gracias a Dios por ello. Gracias a Dios por aquella ropita que se puede llevar. Si usted tiene ropa que ya no lo use, no la guarde. Si sus hijos ya crecieron, ¿para qué sigue guardando? Si el esposo ya subió de peso, ya no va a bajar. O sea, hay que darle a los que necesitan. Amén. Hay que darle. Y no porque nos caen bien, sino porque la palabra de Dios me dice que yo debo ser generoso. Y nosotros valoramos ser generosos. Y nuestra iglesia se caracteriza por ser generosa. Seamos generosos aquí en la iglesia, pero también fuera de ella. Amén.
seamos generosos. Dice la Biblia, porque no faltará menesteroso. Dice Proverbios 22:9, el generoso será bendito, porque da de su pan al pobre. ¿Qué dice la palabra de Dios? El generoso será bendito. Integridad. Integridad es otro valor muy importante. Es sin tacha. Que no nos señalen. Que no vaya a decir la gente por ahí, para ser evangélico como él, no. Para vivir como ellos, no. Por eso la palabra de Dios dice, se la repetirás a tus hijos, ¿no es cierto? Aquello dice, perdón, así, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, él estará en comunión con Dios. Dios ama a los íntegros. Usted, si es una persona íntegra, usted tenga plena certeza de que usted está en comunión con Dios, porque aprende de Dios, aprendemos de Dios a ser íntegros. Amén. Señor, ¿quién habitará? Entonces, el que anda en integridad. Dice además el salmista, sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Qué precioso es andar bajo los principios de Dios. ¿Sí? Eso le enseñamos a nuestra familia. Cuando le dan el vuelto de más, usted dice, Señor, tú sabías que me faltaba. ¿Ah? Qué bendición, por algo me ha dado de más. No. Hay que decirle, señora, Señor, se he equivocado. Discúlpeme. Esto no me pertenece. Y la gente se maravilla de aquello. Aún con los hijos aprende. Si usted hace ello, sus hijos van a aprender a hacer lo mismo. Sí. Cuando se encuentren algo, ellos van a buscar quién es el dueño. Cuando se encuentren algo, ellos van a decir, Señor, ayuda a aquel que se le cayó porque no sé quién es. Porque ellos son personas que han aprendido de nosotros a devolver lo que no nos pertenece. Y eso es parte de la integridad. Amén. Así que cuidado, ¿no es cierto? Como decía el pastor una vez, cuando te vas al parque zonal y te dice, niños hasta los 6 años pagan tal cantidad. Y tu hijo ya tiene 10, como yo, hasta los 10 no crecía. No voy a pagar de niño, porque mi hijo sabe la edad que tiene. No le engaño al boletero, le engaño a mi hijo. Y le estoy enseñando a que él puede engañar a otros y no ser íntegro. Yo tengo que asumirlo. Si voy a un parque y cuesta, tengo que saber que tengo que honrarlo. Amén. Muy bien, permítame por favor, último punto, pastor. Me dieron el púlpito un poquito, 5 minutos más. 5 minutos más para el último punto y de ahí terminamos. Mire, hermanos, permítame por favor. Cuarto principio, nuestra familia debe dejar este legado en sus hijos. O sea, lo que yo hago trascienda. Que mañana más tarde lo pueda ver en la familia de mis hijos. Que mañana más tarde pueda disfrutar de lo que sembré. Porque la palabra de Dios nos dice, se la repetirás a tus hijos y le hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte, cuando te levantes, lo atarás como una señal en tu mano y estará como frontales entre tus ojos. Lo escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dice la Biblia, se la repetirás. ¿Cuántas veces debemos decirle a nuestros hijos? Varias veces. Varias veces. En palabras y en hechos. En palabras y en hechos. Varias veces para que quede bien grabado en su corazón. Porque dice, estando en tu casa y andando por el
camino. Recuerda que nuestros hijos nos están observando siempre. Siempre. Toda cosa que hacemos, toda reacción que tenemos, ellos lo van a hacer. Porque nos los vieron a nosotros. Y la palabra de Dios por eso dice que estos principios de Dios debes darlo a tu familia. Debes compartirlo con tus hijos para que esto trascienda. Esto siga ayudando en medio de una sociedad que se está destruyendo, que está mal. Que nuestra familia pueda ser de inspiración, de bendición a otras familias. Permítanme, de tal palo, tal es la madre, tal es la hija, dice la palabra de Dios. Yo no quiero ofender, pero ¿de qué familia vienes? Y quizás como yo cuando era jovencito le decía a mi papá, yo no quiero tener la familia como tú has tenido. Yo voy a ser diferente. Y no es verdad. No es verdad. No puedes dar lo que no has recibido. No. Si no has sido instruido por la verdad de Dios, si no has recibido en familia principios, ¿qué vas a dar? Tristemente, quizás las personas adultas me dicen, pastor, mira cómo mi hijo sufre, mira lo que está pasando. Y te hace recordar a tu familia anterior. Lo que dijiste que no ibas a hacer, has hecho con tu propia familia. Sí. Porque esto va de familia en familia. Sí. Cuando alguien se enferma, ¿a quién recurrimos primero? En el seguro, ¿quién me puede ayudar? ¿Una vara? O digo, Dios, ayúdanos en este momento de enfermedad. Cuando nos falta el dinero, ¿a quién buscamos primero? Nuestros hechos marcan la diferencia. Pero nuestros hijos, como nosotros aprendimos de nuestros padres, nosotros podemos cambiar la historia. Sí, nosotros podemos cambiar la historia. Pero hay que ser valientes. Hay que reconocer que necesitamos decirle, Dios, tú debes ser la prioridad en mi familia, porque tú eres mi Dios. Señor, yo debo amarte. Señor, yo debo aplicar los principios de tu palabra en mi familia. Yo no las recibí, pero yo tengo que ser valiente y reconocer que yo he estado repitiendo lo que no es correcto. Pero hoy yo quiero que tú me ayudes y me voy a parar delante de mi familia y decir, perdónenme. Pero con la ayuda de Dios, esto va a ser diferente. Necesitamos invitar a Dios en nuestra familia. Necesitamos que Él rompa nuestro pasado negativo y empecemos una nueva vida con los principios de Dios. Amén. Y yo le animo a usted que nos visita en esta tarde. Usted necesita de Dios. Sí. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nuestros pecados nos separan de Dios. Nuestros pecados nos alejan de Dios, pero la palabra de Dios dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús ha venido a morir en la cruz del Calvario por tus pecados y por los míos. Dios ha venido para darte una vida y una vida nueva. Porque dice la palabra que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué necesitas? Arrepentirte de tu pecado y reconocer que necesitas de Dios. Si usted nunca le entregó su vida a Jesús, esta tarde lo puede hacer haciendo una oración de fe. Repita por favor esta oración de fe conmigo. Vamos a inclinar nuestros rostros y pensar en lo que le vamos a decir a Dios. Si usted nunca le entregó su vida a Cristo, hoy lo puede hacer. Repita esta oración conmigo. Amado Dios, gracias por hablar a mi corazón. Reconozco que tu palabra expuesta está lejos de mi familia.
está lejos de mí. Ahora entiendo las consecuencias de mis hechos. Y quiero decirte, Dios, que te necesito. Necesito que tú seas mi Señor, mi prioridad. Por eso, Dios, yo quiero pedirte perdón por mis pecados. Acepto lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por mí y te entrego mi vida en el nombre de Jesús.